Hoy en el recuento, Tim Cook niega los motivos de la salida de Johnny Ive que se habían estado hablando. Además, el Galaxy S10 es un éxito en las ventas, superó a las del S9. Además, Samsung dice que el diseño actual de los smartphones tiene un límite de 5 años. Nubia llega a la primera posición del benchmark de Antutu. Y para terminar, hablamos de reportes que dicen que en China te están instalando spyware cuando ingresas al país en tu celular. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te has suscrito, no esperes más y forma parte de esta enorme comunidad tecnológica. Revisemos los resultados de la encuesta del video anterior. Te pregunté si algún día veremos un enrollable exitoso, ya no digamos plegable. En este caso, la gran mayoría dice que sí, aunque no creemos que sea muy pronto, pero esperamos poder ver este tipo de dispositivos. Pasemos a la primera noticia. El día de ayer te di a conocer la salida de Johnny Ive de Apple. Si no has visto el recuento de ayer, te invito a que vayas a verlo. Era el jefe de diseño de la marca y después de 30 años dejó la compañía. Empezaron a surgir muchos rumores de que su salida se debía al descontento que tenía con Tim Cook, ya que él no se interesaba en el diseño. Eso decían los rumores. Sin embargo, Tim Cook parece que no está muy de acuerdo con estas declaraciones y envió un correo electrónico a NBC News como para aclarar todo esto. Él dijo, a nivel básico, muestra una falta de comprensión sobre cómo funciona el equipo de diseño y cómo funciona Apple. Distorsiona las relaciones, las decisiones y los eventos hasta el punto de que no reconocemos la compañía que dice describir. Esto obviamente refiriéndose al reporte que habían lanzado en ese medio, diciendo lo que ya te señalaba anteriormente. Pero Tim Cook añadió otro poquito y dijo, el equipo de diseño tiene un talento fenomenal. Como ha dicho Johnny, son más fuertes que nunca y tengo plena confianza en que prosperarán bajo el liderazgo de Jeff, Evans y Alan. Sabemos la realidad y sabemos las cosas increíbles que son capaces de hacer. Los proyectos en los que están trabajando sorprenderán. Así que vamos a ver si Apple próximamente nos sorprende con algún diseño renovador y fresco de alguno de sus dispositivos. Pasemos a la siguiente noticia. Empezamos ahora a hablar de Samsung, que ya ha reportado cifras de ventas del Galaxy S10, que al parecer ya en este periodo inicial, desde su lanzamiento hasta mayo, que es el conteo de estas cifras, ya rebasó al Galaxy S9, la generación pasada que no fue tan exitosa. Así que el Galaxy S10, contando a toda la familia de dispositivos, ya vendió casi 16 millones de unidades desde su lanzamiento, así que es un 12% más que la generación pasada. Curiosamente, el dispositivo más caro ha sido el más exitoso, esto sin tomar en cuenta a la versión 5G, así que el Galaxy S10 Plus tiene el 42% de las ventas, después está el Galaxy S10 con el 32% y sorpresivamente al final está el Galaxy S10 más económico, el S10e, con un 22%. Y ya que estamos hablando de Samsung, déjame contarte de una actualización que recibieron los Galaxy S9 y Note 9, y es que ya Samsung estaba actualizando mucho a los gama media y se estaba olvidando un poquito de estos flagships. La actualización les trae funciones nuevas a las cámaras. Para empezar, ya pueden escanear códigos QR desde la cámara sin Bixby Vision. Además, tienen las funciones de desenfoque también del Galaxy S10, así que ya pueden tomar fotos tipo retrato, tanto el S9 como el Note 9, con diferentes efectos de desenfoque. Solo que no lo podrán hacer en tiempo real, sino después de haber tomado la fotografía. Y hay que recalcar que esta actualización llega junto con el parche de seguridad de junio, así que presta mucha atención cuando lo recibas. Vámonos a otra noticia. Seguimos hablando de Samsung, pero ahora con declaraciones de su jefe del equipo de diseño, Kang Jung-hee, que ha dicho: el diseño de los teléfonos inteligentes ha llegado a un límite, por eso diseñamos un teléfono plegable. Entre sus declaraciones también estaba la importancia que Samsung le está dando a otros dispositivos además de los smartphones, que como estamos viendo ya el mercado está muy saturado de este tipo de dispositivos, así que dice que se están enfocando también en audífonos inteligentes, relojes y más, e incluso dijo: en
en aproximadamente 5 años las personas ni siquiera se darán cuenta que están usando pantallas, será sin fisuras. Y de hecho se están aventurando tanto a decir que los smartphones podrían dejar de existir para que empezáramos a hablar de dispositivos inteligentes, ya no teléfonos inteligentes. Esto dijeron una vez que el 5G y el Internet de las cosas estén disponibles en prácticamente todo el mundo. Así que participa en la encuesta y dime si crees que los smartphones desaparecerán en el futuro. Ahora vayamos a la siguiente noticia. Toca hablar de Nubia, sí, una marca filial de ZTE, pero que no está muy presente en varias partes del mundo. Aún así, estamos hablando del Red Magic 3, que ya te mostré aquí en el canal, un dispositivo que incluso tiene un ventilador para poder enfriar a su procesador, y esa yo creo ha sido la razón por la cual se ha ubicado ya en el primer lugar del benchmark Antutu. Debajo de él está luego el Black Shark 2 de Xiaomi, que también es un dispositivo enfocado al gaming, y destaca que también en el tercer lugar está el Xiaomi Mi 9 Explorer Edition y bueno, más dispositivos chinos. Y vámonos a la última noticia. Hablamos de cosas raras que suceden en China y esto ha sido reportado en una investigación entre varios medios. Está The Guardian, New York Times, Vice y un medio con un nombre demasiado raro que no alcanzo a pronunciar, pero ellos reportaron a través de una investigación que agentes de la frontera en una región específica de China están instalando spyware en algunos smartphones de turistas mientras están cruzando la frontera. Ahora, si no sabes qué es spyware, bueno, es un tipo de software que se dedica a espiar todo lo que haces en el smartphone, y en este caso sea Android o iPhone, en ambas ocasiones los agentes están instalando esto, pidiendo incluso las contraseñas para poder desbloquear los dispositivos. Todo esto para buscar contenido peligroso, ya que esta aplicación es capaz de recopilar todos los contactos, mensajes de texto, historial de llamadas, eventos en el calendario, aplicaciones instaladas, tus nombres de usuario en algunas aplicaciones, y algunos dicen que seguramente todo esto lo está subiendo a un servidor. Algunos dicen que al referirse a contenido peligroso se refieren a cosas relacionadas con islamismo extremo, manuales de operación de alarmas, textos de Dalai Lama, información sobre el ayuno durante el Ramadán, música de una banda japonesa de metal y otras cosas. Específicamente es en la frontera de Xinjiang, donde se dice que son los más extremistas, por así decirlo de alguna manera. Así que si en tus planes está ir a China, recomiendo que vayas preparado con un smartphone limpiecito. Pero bueno, hemos llegado al final de este video. Si te gustó, sabes que puedes indicarlo, y recuerda unirte a esta enorme comunidad de tecnología para que puedas participar en los comentarios y todo lo demás. Nos vemos la próxima.